bien, es una jornada atípica si uno entiende la historia reciente. Es la primera vez que se le hace un paro de estas características al kirchnerismo. Desde un enfoque positivo, diríamos que después de 13 años un paro, la cuenta no es mala. Pero lo que sorprende, y no tanto en realidad, es que la forma de interpretar esta medida de fuerza, que no es ni de Moyano ni de Barrionó en el sentido absoluto, ni de Micheli, sino que es una medida de fuerza que debe ser comprendida y encorsetada la misma en las variables ortodoxas que un gobierno progresista fue adoptando en minicuotas durante mucho tiempo y que ahora, a partir de enero, vino el golpe más grande, más grosero, más inesperado. Y es un ajuste, este programa lo ha explicitado así, lo abordó como se tiene que abordar, sin eufemismos, teniendo en cuenta nuestra historia y lo que ha sido siempre dentro de los grandes problemas o crisis económicas, políticas y sociales, la variable de ajuste que necesariamente para un sistema como este es el trabajador. Entonces después se pueden mirar los personajes y colocarle las etiquetas que cada uno tiene. Barrionó nunca fue un hombre del kirchnerismo, Moyano sí. Micheli ha sido un hombre consecuente con sus dichos y sus actos y no ha sido parte de la orquesta oficial. Sí, Yasky. Pero ingresar en esos terrenos nos hacen perder de vista la naturaleza de una conflictividad social que no ha dejado de crecer y dudo que deje de crecer a partir de una solución que adoptó el gobierno a pedido de los mercados, si quiere usted, que fue sacar al dólar de un estancamiento generando competitividad, eso se llama devaluación, y que si sigue planchando el dólar en el precio que hoy tiene, estaremos de acá a poco tiempo con la misma sintonía. Porque la devaluación, lo hemos explicado aquí, tiene que ver con un recorte del gasto público, pero después es el mismo mercado que exige mayor competitividad. Por lo tanto, el altísimo acatamiento debe ser también ubicado en la participación de UTA, inesperado para el gobierno, no tanto así para Moyano y compañía. Este es un tema que va a derivar en las chicanas y lo superficial y que en el día a día no se va a explicar de este programa las dificultades que está atravesando la población y que no son correspondidas esas dificultades con una palabra que es la más utilizada por el gobierno, que es la inclusión. En este terreno, en el día de ayer, pude estar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde esperaba algo de debate, a partir de una ley que da cuerpo a un decreto, o en todo caso, un decreto que no se ajusta a la ley. La ley 11.340 es la que le permite a cualquier administración provincial decretar una emergencia. Ahora, los basamentos o fundamentos de la emergencia básicamente están situados en una alteración del orden social y público y una catástrofe natural. Cuando el día sábado Scioli anuncia por decreto la emergencia en materia de seguridad, rápidamente busqué aquellos puntos que hacen a que Scioli haya montado el espectáculo que montó. Y no encontré un solo punto que explique la emergencia en los términos que la ley lo determina. Es decir, no se requiere una emergencia para construir alcaidías o 4 penales o la descentralización de fiscalías abocadas al narcotráfico o para la compra de chalecos y balas. Eso se remite a un plan. Sin embargo, ayer, en la Cámara de Diputados, yo esperaba un debate. Y lo que encontré en la Cámara de Diputados fue una pretensión manifiesta de Nuevo Encuentro, en la figura de Saín, de comprender que lo que hizo Scioli es para celebrar. Claro que a la vuelta de eso está Policía Comunal. Y parece ser que Nuevo Encuentro y el Frente para la Victoria, o ya Nuevo Encuentro y el Frente para la Victoria, tienen un dictamen firmado, desconocido para el resto de las fuerzas políticas. Y desde el lado del oficialismo, la palabra del Chino Navarro, hablando de lo que sucedió con David, este pibe asesinado en Rosario, tomando una frase del Papa Francisco y hablando de los momentos en donde la derecha gobernó este país con el acuerdo o con el consenso de Washington. Es decir, sobre el decreto
y la sustancia del mismo, que es vacía, nada. Y eso habla también de un momento de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Porque para hablar de inclusión, ya lo hizo el responsable de Cedronar cuestionando la emergencia, sin explicar el responsable de Cedronar cómo va a ser para que la provincia de Buenos Aires y el país tengan instancias, no solamente de mediación, sino de abordaje para todas aquellas situaciones en donde los pibes son atravesados por las adicciones y por los delitos complejos. Es decir, estamos en un terreno en donde se utiliza un relato que calzaba perfectamente, por lo menos en la elaboración de paradigmas, nuevos paradigmas del año 2011, aplicados a este 2014. Y hacemos agua. Y eso es altamente peligroso y genera una combustión que el propio gobierno nacional, provincial y también local acelera. Dicho esto, vamos a la presentación de quórum y tras ella están aquí el concejal Leonardo Coppola, que volvió al HCD, y Carlos López, que dejó el Consejo Deliberante, es concejal mandato cumplido, para tratar un tema que especialmente este programa de quien les habla le abocó desde el año 2000 en adelante la mayor atención posible. Y creo que no alcanzó. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo. Presentación de quórum y hablamos del enorme negocio del trébol o el enorme negocio de Mariano Hues y compañía. Ya venimos. Cuando llegó al Consejo Deliberante el año pasado el pliego, yo dije en este programa que Hues había cumplido con su palabra. ¿Sí? La palabra empeñada de Hues en campaña, cuando Arregui era intendente, se situó en reconocer lo real y pagar lo real. Quiero decir que más o menos cumplió. Más o menos cumplió. Si se había presupuestado 70 millones, se terminó pagando 76. Si quiere usted 90. Pero más o menos cumplió con su palabra. También cumplió con remitir un pliego de bases y condiciones para que el Consejo Deliberante lo estudiara. Debo señalar que fue la concejal Melamed y el concejal Joao que establecen a través de una investigación que ese pliego era parecido a un pliego de otro municipio. Es decir, los pliegos tienen una base, después se hacen modificaciones de acuerdo a la identidad de un territorio, pero era muy parecido al pliego de Zárate. Yo diría que igual al pliego de Zárate. Entonces, tuvo algo para hacerse en el Consejo Deliberante. Lo primero, el oficialismo, llamarse a silencio, que para mí es mucho más que bochornoso, porque no hicieron defensa del mismo. Inclusive recordaba, vez pasada, que cuando se hace la sesión itinerante Mayor del Pino, un lugar de Cuartel Quinto en donde tiene reconocimiento la concejal Mariel Fernández, ante la presencia de dos vecinas que dijeron en esa sesión itinerante que el camión no pasaba, Mariel Fernández dijo, bueno, podemos explicar algo, y lo va a hacer el presidente de la Comisión de Obras Públicas, en ese caso era Joao. Entonces, Joao trató de explicar cómo se estaba elaborando un pliego. Es decir, la respuesta política en Cuartel Quinto la entregó el concejal del PRO, Néstor Joao, en aquel momento, solamente para entender algo que me parece sustancial. Es que muchos no quieren saber qué es el trébol, o qué es la recolección de residuos, o de qué trata el negocio de la basura. Entonces, el concejal Joao y la concejal Melamed los menciono los dos porque creo que son los que trabajaron en pos de edificar un pliego lo más cercano posible a la perfección, y creo que se logró, pero en un municipio como este, con una autoridad ejecutiva que es la misma que no controló al trébol durante 13 años y con una empresa que facturó indebidamente durante 13 años. Entonces, allí estamos en una contradicción severa, por lo menos en lo que pienso, y luego la ejecución del nuevo pliego cuando tengamos nosotros un contrato, porque el Consejo tiene que recibir ese contrato, ¿sí? Esta también es una cuestión que el intendente Hues se comprometió ante el HCD, y el HCD tiene que tener el contrato. Algunos van a leer el contrato, otros jamás lo van a hacer, como jamás leyeron el pliego. Bueno, me acompañan Coppola y Carlos López, gracias por estar aquí.
La primera pregunta, y después vamos a compartir unas placas que son numéricas, porque hay cuestiones técnicas del pliego y hay cuestiones que son numéricas. ¿Por qué creen ustedes, Coppola, que es un pliego a cumplir? ¿Qué es lo que les da basamento a ustedes para haber trabajado un pliego de las características, como mencionaba recién, con actores que ustedes conocen mejor que yo? Y solamente digo esto porque en la búsqueda de archivo en el año 2011, concejal Machado dice algo que sorprende a los que más o menos teníamos una necesidad de saber, que se le pagó al trébol con facturas que no tenían una descripción. Es decir, aparecía el monto final. Es decir, es mucho más que una irregularidad. Y con esto quiero decir que la Unión Probun, a lo largo del tiempo, ha hecho trabajos impecables también en López, ¿no? Pero la Unión Probun, con más tiempo, análisis realmente exhaustivos de lo que ha sido la recolección de residuos y las irregularidades. Por lo tanto, claro, que ustedes trabajen un pliego de las características que trabajan, genera una pregunta y seguramente una contradicción para ustedes. Bueno, ¿por qué creen que es aplicable este pliego que establece que los camiones del trébol, más camiones que antes, van a pasar 6 días a la semana y en caso que no pasen van a colocar container y entonces tienen que dar un servicio igual como si pasase el camión? Bueno, gracias Rubén por la invitación. No, por favor. En primera instancia hay que hacer una aclaratoria, ¿cómo venía esto? Digo, en el 2009 ya había pasado un contrato de recolección, sí, donde el señor intendente, en ese momento Andrés Arrey, había solicitado una prórroga y los bloques de la oposición, en ese momento nosotros estaba el doctor Marcelo Argentino también y Clara Mungal, claramente nos opusimos a una prórroga del pliego porque consideramos y estábamos seguros que era mantener las mismas condiciones, en igual características, con igual valor, con igualdad de servicio que no se prestaba. En ese momento solo lo rechazamos, el Frente para la Victoria en ese momento tenía mayoría, lo aprobó. En el 2011 estaba la clara dicotomía de qué hacer. O trabajaba sobre el pliego para mejorarlo, o rechazabas el pliego, igual salía, porque el Frente para la Victoria tenía la cantidad de manos para poder sacarlo. Digo, rechazar solamente el pliego era que salga ese pliego que era copia de otro municipio y que tenía muchas potestades, de como por ejemplo que la empresa que tenía que venir a licitar no tenga un predio en Moreno. Digo, sí, era una clara incongruencia de que iba destinada a alguna empresa. Entonces, había que, la decisión de este bloque, y creo que acertada, especialmente del concejal Joao y el concejal Menamed, fue determinar que nosotros debíamos trabajar para mejorar el pliego. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos. Digo, nosotros en ese momento incorporamos 37 modificaciones, 4 meses de trabajo. El concejal López ha participado también de la reunión, yo no era, ¿sí? Digo, a partir de ese pliego que nosotros, yo cuando lo leí, lo consulté con otros municipios para que lo vean, todos hablan que es un pliego de excelencia. No tengo duda que puede tener algún defecto como todos, ¿no? Pero digo, tiene una calidad bárbara. A ver, después está en el cumplimiento de ese pliego. A ver, yo no creo en el señor intendente, no creo en este proyecto político, no lo he votado. Si no, sería o concejal de Frente a la Victoria, o sería parte del departamento ejecutivo, y no lo soy. Digo, pero sí, como la tarea de legislador que uno tiene, y para eso nos vota la gente, es para generar las herramientas adecuadas para que el departamento ejecutivo las ejecute. Digo, si nosotros no metíamos modificación en ese pliego, iba a ser el anterior. Bueno, a ver, tenían algo para hacer. Digo, sí, había algo para hacer. Sí, y lo ideal, lo que tiene que ser es que el departamento ejecutivo tiene que cumplir este pliego con esas infracciones, con ese contrato, con ese modelo. Si no lo cumple, el vecino sabe quién es el principal responsable, que lo sabe desde hace 15 años. Pero no olvidemos que el señor Mariano Hué ganó con el 50% de los votos en el 2011. Sí, digo porque también es práctica política que ante una situación así, la oposición puede decir, nosotros no pagamos el costo y se van. Es decir, yo lo he visto a eso, no tanto en Moreno, pero lo he visto en otras cámaras, por los antecedentes que ustedes mismos señalaron. Bueno, la decisión fue trabajar un pliego, copiado de Zárate, modificarlo. Bueno, y el pliego, López, ¿a qué habilita según la lectura que ustedes hacen? Bueno, que además el concejal Carlos López presentó una denuncia penal ante esta situación, incumpliendo los deberes de funcionario público de Hues, Arregui y creo que son 4 más, ¿no? Que la doctora Pontecorvo no ha hecho nada hasta el momento, porque no ha investigado nada, pero ¿qué cree usted que habilita el pliego ya a la adjudicación? Antes que eso, sí, antes que eso, porque primero no creo que sea el pliego perfecto, justamente
las objeciones que realizamos oportunamente y las que seguimos manteniendo hoy nos habilitan a decir que está lejos de ser perfecto. Se ha corregido en algunas cuestiones formales del llamado a licitación y me parece que es sano y es bueno, y cuando se trató esto en noviembre pasado lo puse en manifiesto como el trabajo realizado por Joao y Melamed, que realmente ha sido encomiable, han trabajado muchísimo, por eso realmente no deja de sorprenderme la última parte, que es la aprobación de esto con esas modificaciones que son insubstanciales. A ver, insubstanciales. ¿por qué no es perfecto? Pero, cuando estamos hablando de que nos quedaba esto o nada, no era así. Porque hubo situaciones políticas de las que hemos compartido durante el estudio y hemos tenido tratativas, tanto con el Frente Renovador en sus distintas versiones, como con parte del oficialismo escindido, tendientes a presentar en común un proyecto alternativo que pasaba por la municipalización. Y ofrecimos, no técnicos nuestros particularmente, pero sí de agrupaciones políticas amigas, la posibilidad de hacer reuniones conjuntas con los concejales como para que se explicara esto. Y había una alternativa, y había un espíritu de trabajo hasta más o menos la cercanía con las elecciones primarias, con las PASO. Ahí se interrumpió el tratamiento. Pero ustedes habían elaborado un pliego de No. municipalización. Estábamos justamente juntando voluntades porque hoy, digamos, desde mi posición único concejal, no teníamos posibilidades. O sea, aprobábamos, rechazábamos y teníamos una visión de responsabilidad sobre este tema y queríamos oponer algo con fuerza. Oponer algo con fuerza es una presentación conjunta de todas las fuerzas que pensaran en Moreno, que pensaran en que se podía hacer algo distinto, y con eso avanzamos. No lo llegamos a concretar. Después de las elecciones, rápidamente se produjo en un proceso de 3 días la habilitación del tratamiento y con un cambio de posiciones distintas. Ya no estamos pensando en alternativas, sino a ver qué sacamos mejor de esto. Lo que salió mejor de lo que teníamos es esto, que digo, se le han hecho modificaciones con muy buen tino, pero son insubstanciales. O sea, a la hora de resolver los problemas básicos que tenía este contrato. Para buscar el debate, Sí. ¿qué es lo insustancial que establece? Vamos a lo sustancial. ¿Qué había que corregirle esto? Sí, a ver. Precios caros y crecientes en forma permanente. Podemos hacer una evolución. Tengo acá, podemos dar los números, pero me parece que vamos a atormentar a quien nos está escuchando con números. Pero hemos tenido hasta aumentos del 100% de un año a otro. Y digamos, de lo que teníamos en ejecución a lo que se estaba tratando, también había un aumento absolutamente injustificado. En lo nominal estamos hablando, ¿eh? Sí. En lo nominal. Sí. En lo nominal. No se resolvían estas cuestiones. Podemos hablar de estos precios en concreto como para tener una idea. Se sube un 57% sobre el precio de base, con lo que estamos absorbiendo no solo los 25% de inflación permitido incluir, que coincide con la inflación real que hubo el año pasado, más un 30% más que para absorberla de este año, y ya le estamos habilitando a que el primero de enero de 2015 estén renegociando. Me parece que es absolutamente desventajoso. Nadie contrata en estas condiciones normalmente, por lo menos en lo particular. Se va a brindar un servicio, hablando de los números, que es un 30% menos, estamos hablando en términos nominales, de servicio concretamente. Acá brindamos, el servicio se factura cuadra por día. 30% menos de servicio y vamos a pagar 126% más. Ese 126% tiene que absorber la inflación de un año y medio, que no fue del 126%. Esto es lo que se está aprobando. A ver, Coppola. Pero falta más. Pero hagamos un debate porque si no... A ver, tenemos más elementos. A ver, vamos a ver uno por uno, sobre lo falta que... de control, eficiencia de servicio, la cuestión ambiental. Me parece vamos por parte. Todas estas cuestiones tienen que ver con el contrato. Está bien. Usted anota, porque Coppola iba anotando y la idea es que puedan... A ver, la invitación para López y Coppola es que son las fuerzas que quisieron debatir. Es decir, aquí no hay alguien del Frente para la Victoria porque no vienen y porque en la sala de sesiones no hablaron. Entonces, ustedes tienen una mirada sobre lo que es la política y la función pública y una actividad de la función pública que merece ser debatida.
en los términos responsables y respetuosos que caracterizan a ambos. Entonces, ahí López habló de lo sustancial, ¿no? El pliego sí establece una base de redeterminación de precios de hasta un 25% para arrancar, ¿sí? Bueno, sí, respuestas a lo que decía no, López. Respuestas no, algunas aclaraciones. Aclaraciones, bueno, vamos. Digo, a ver, en primera, si vos me preguntás, y lo que nosotros dijimos, nosotros estamos convencidos de que el servicio de recolección de residuos es muy malo en Moreno. Digo, eso no tenemos duda. Pero nosotros tenemos que trabajar sobre la realidad que existe, ¿sí? Y la realidad de ese momento, cuando se aprobó el pliego, era clara. Era o ese pliego que el licenciado Mariano Hues había mandado, o era un pliego modificado. A ver, y en las comisiones yo no estaba, no era concejal en ese momento, pero sí estaba interiorizado, tratándome de interiorizar de la cosa. Digo, todos tuvieron posibilidades de incorporar modificaciones. Digo, las 37 modificaciones, y el consejo, por eso se llama consejo deliberante, porque es de conciliar. Digo, si uno quiere incorporar todo lo que quisiera, y obviamente del otro lado hay cosas que no te van a dejar, ¿sí? Por eso es conciliar. Digo, el concejal López, me lo dice el concejal Joao claramente, dice, tuvo la oportunidad también de incorporar un montón de cosas, y es más, nosotros, y está en la oficina, digo, y vos lo sabés muy bien, habíamos hecho un pliego alternativo. Nosotros tenemos un pliego redactado alternativo. El dictamen de rechazo, digo, yo no me voy a poner a discutir con otras fuerzas, porque no quiero defender al Trébol, ni tampoco quiero defender al intendente. Digo, yo defiendo el trabajo de nuestro bloque en ese pliego. Digo, el dictamen dice, prorróguese el contrato al Trébol, en el dictamen del FAP. ¿Sí? Digo, ¿por cuánto tiempo? Digo, es el artículo 2, digo. Pero no quiero llegar a esas discusiones. Digo, los precios. Es verdad que entre lo presupuestado y el precio contratado cambia un 50,27%. Sí, exactamente. Del original. Del original. Del presupuestado al contratado. 50,27%. Pero el pliego dice bien claro cuándo se fijó el precio. 31 del 1 del 2013. 31 del 1 del 2013, 25% piso de inflación. ¿Sí? Más 25% piso del 2014, da un 50 y pico % acumulado. Es la inflación, no es otra cosa. Digo, porque recién la determinación de precios puede venir en 2014. ¿Sí? Entonces, digo, a ver, la base de precio, digo, no va solo en el precio, va después sí en la calidad del servicio. Entonces, a ver, yo prefiero pagar un servicio, porque si uno averigua el costo promedio de recolección en cualquier distrito, es el costo promedio. Digo, cualquier distrito que tenga privatizado, y todos los municipios tienen privatizada la basura, digo, la recolección es el costo promedio de todos los municipios. Entonces, digo, yo, a ver, quiero dejar bien claro que el pliego, obviamente, como dijo el concejal López, yo lo dije antes, obviamente, seguramente no es perfecto. Digo, pero uno incorporó todas las modificaciones que pudo incorporar y que en esa conciliación de lograr un pliego distinto pudo incorporar. Digo, por eso digo, si nosotros no aceptaban un montón de modificaciones, 37 exactamente que fueran, no estaban, nosotros teníamos un pliego alternativo. Digo, y está claro que había. Entonces, digo, ese es el trabajo que nosotros hicimos y que yo creo que fue correcto el trabajo que hicimos. Políticamente podríamos haber dicho, no, nos oponemos y hasta hubiésemos quedado muy bien. Preferimos que el pliego sea mejor, que sea distinto y no hacer a nuestro entender, una acción demagógica, decir, no, porque está mal, porque la empresa no cumple el servicio. Digo, es culpa del intendente que no lo controla. López. No. Bueno, agradezco lo demagógico. Yo trato de hablar en términos responsables al pueblo de Moreno. Por supuesto que tuve la posibilidad de introducir modificaciones y las pedí. Pedí 4, ninguna de las cuales se incorporó, porque iban a lo sustancial. Justamente, ustedes pidieron 52 y le dieron 37. Por supuesto que las más gordas, las más importantes, se las rechazaron. Le dieron lo insubstancial, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de la edad de los camiones, no se hizo lugar. Cuando hablamos de las plantas de tratamiento, bueno, ahora por imperio de los hechos y por ser una sola adjudicataria quedó fuera de lugar. Hablamos de los precios, y realmente era muy poco lo que pedíamos, era muy poco, pero justamente íbamos al centro, los mecanismos de control creíbles. Hoy tenemos esta vuelta al pasado, donde hoy, 14 años después, nos dicen que el sistema GPS es bueno, lo van a implementar justamente entre quienes durante 14 años estafaron a Moreno, es decir, 2 gestiones municipales, Hues y Arregui, y la empresa. Estos son los que nos van a controlar el GPS, es decir, el mismo señor
Buratovich Herman, creo que se llama, que firma todos los meses, sin ningún reparo, que la empresa Trébol cumple puntual y correctamente todos los servicios, es que va a controlar el GPS. Mira qué garantía que tenemos nosotros realmente. Pensar en otros términos, estamos hablando de Disneylandia y no de Moreno. Y en política esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. No se puede hacer cálculos sobre prueba de laboratorio, sobre un territorio ideal. Lo tenemos que hacer sobre la base de la realidad. La realidad es que frente a la misma gestión, a la imposibilidad legal de impedir que sea el Trébol nuevamente adjudicatario, porque realmente, si para la municipalidad era perfecto, no había ninguna sentencia judicial, estamos frente a una empresa que legalmente está habilitada y no lo podemos negar. Todas las circunstancias, de hecho, que eran conocidas absolutamente por todos, porque quien habla más o menos con el personal, tenían la plena seguridad, 6 meses antes, que se renovaba la concesión. Lo que estábamos tratando de hacer es juntar energía política, que no la logramos. Sobre el final no sé qué pasó. ¿Qué pasó después de las elecciones? Que abruptamente se habilitó el tratamiento, después de 2 meses y medio sin sentarnos sobre el tema, se cerró, se hicieron estas modificaciones, 37 sobre 52 presentadas, pero que no fueron al fondo de la cosa. El control además prevé unas auditorías con quienes son contratadores crónicos del municipio Moreno. La Universidad UTN Delegación La Plata contrata hace muchos años, es decir, le damos a un cliente de la municipalidad la posibilidad que contrate, en realidad que genere un sistema de control, no es que lo va a controlar efectivamente ellos, se van a encargar de GPS. No, inclusive creo que había quedado desde el punto de vista ambiental. No, el tema ambiental realmente... pero eso que había quedado por ahí. Eso es descabellado, porque, a ver, en el pliego de 120 y pico, 130 fojas, una hoja y media hace referencias absolutamente potenciales a las modificaciones que se pretenden hacer en cuestión ambiental, como reducción, tratamiento, qué sé yo. El propio secretario de Coordinación y Gestión de Obras Públicas, Navarro, para concretarlo, nos dijo que no tenía plan para después que se seleccionara en origen, es decir, que después de seleccionar en origen, de hacerle entender a los vecinos que estaban haciendo algo útil, íbamos y lo tiramos al SEAMSE. Es decir, y éramos testigos varios integrantes de la comisión cuando planteó eso. Realmente, las pocas modificaciones que hemos planteado, por supuesto que no se tenían en cuenta porque iban a lo central. Iban a lo central del negocio, que es un negocio que durante muchos años, ilegalmente y legítimamente, significó un escurrimiento, una transferencia fundamental de dinero del pueblo de Moreno, no del municipio, del pueblo de Moreno hacia una empresa o hacia funcionarios. Evidentemente que los funcionarios también están complicados. Es a ellos a quienes queremos meter preso en primer término. ¿Coppola? Sí, Rubén. Sí. Bueno, primero no quise decir demagogo a Carlos, digo que nosotros no queríamos ser, porque uno puede opinar. El otro que estaba en contra era yo. Bueno, a ver. pero no, yo no lo dije. No había tanto. No había mucho. Bueno, no había mucho Leo. A ver, con respecto a las modificaciones sustanciales, edad de los camiones. ¿Sí? A ver, en un contrato de 6 años, ¿sí?, que tengan 3 años de antigüedad, la amortización de un camión es 10 años. Si son de 3 años más 6, llega a 10. No veo una reforma sustancial a que sean nuevos, a que no tengan 3 años, al menos desde mi humilde opinión. ¿Sí? Con respecto al precio, si seguimos la cuestión de precio, vuelvo a repetir lo mismo. Es el precio estimativo que se da en todos los municipios. Con recuerdo a la planta de transferencia, está claro que es una planta de transferencia. Ahora queda una sola. Era una cuestión que nosotros también hemos discutido y lo que tiene esa planta de transferencia es un 50% más debido a que la zona, si estaba la posibilidad de municipalizar una zona, como es el caso de lo que ocurrió, la municipalidad iba a tirar la basura sobre esa planta de transferencia, por lo tanto es una sola, donde está puesto por nuestro bloque, ¿sí?, el condicionamiento de que la basura que va a esa planta de transferencia solo puede ser del vecino de Moreno, que se estaba diciendo que iba a venir basura de todos lados, nosotros lo hemos puesto tácitamente. Con respecto al trabajo de reciclado posterior,
es verdad que el pliego tiene potencialidad, pero sí hay una cláusula que está bien clara y que también lo ha puesto en la modificación, que juega a lo sustancial, que es la propiedad de la basura, donde no hablaba, donde la propiedad de la basura hoy es propiedad del municipio para poder trabajar sobre el reciclado. Digo, también trabajar por el reciclado, digo, no lo hacemos en un día para el otro. Digo, hay que ser conciencia de la gente, hay que empezar a trabajar sobre la separación. Entonces, al haber puesto la propiedad de la basura, estamos dando el primer paso. Me parece que también es una modificación sustancial. Medidas de control. No solo hemos dejado la medida de control de la universidad, que yo también la he cuestionado cuando fui concejal en algún momento, porque creía que no estaba haciendo su trabajo como estaba haciendo. El pliego dice que se van a formar auditorías de control y de participación ciudadana y vecinal. Está puesto en el pliego. Lo tengo, no sé si lo traje acá, pero creo que lo tengo por acá. Digo, las multas, las infracciones, yo lo dije en el recinto, vuelvo a repetir, yo creo que el problema del señor intendente que no controla la empresa y por eso la empresa no presta el servicio como es. Digo, la cláusula de infracciones, si se cumple, si el intendente la tiene en la puerta de su entrada o el secretario de Servicios Públicos y hace cumplir estas infracciones, son claras las infracciones de la empresa. Digo, que después no se cumpla, vuelvo a repetir, esto es potestad del señor intendente. Nuestra función como legislador es legislar. ¿Qué es legislar? Es armar herramientas. Digo, y nosotros creemos y estamos convencidos que hicimos lo mejor que podíamos hacer para armar una herramienta que tiene grandes diferencias la que tenía la del señor intendente. Y sobre las 4 cosas sustanciales, sobre las 4 nosotros también trabajamos y hemos puesto cambios. Sí, Última respuesta, pero bueno, sí. son cuestiones muy técnicas y también quiero poner algún condimento político en esto. Con respecto al valor de la camioneta, no es lo mismo. No es lo mismo, porque el tiempo de amortización de un vehículo de carga en ruta es de 5 años. Cualquier empresa normal se deshace de eso porque ya dejan de ser rentables. Sometidos al uso intensivo y en calles tan desfavorables como la que tiene el Distrito Moreno, ese plazo de 5 años cae abruptamente. Es decir, que están en condiciones de ser desechados mucho tiempo antes. Con lo cual, el hecho de permitirles trabajar con camiones de esa edad significa una ventaja económica injustificable en un contrato de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de ¿cuántos camiones? ¿Cuántos camiones? Son 30 camiones ahora. Digamos, a precio de noviembre estábamos en algo cercano al 1 millón de pesos, 30 millones de pesos. Esa era la exigencia que le estamos haciendo a la empresa. Realmente es una concesión inadecuada, desproporcionada, y que solamente tiene que ver en el marco de un entente que hay entre la empresa y el gobierno municipal, que es lo que venimos denunciando. Con respecto al valor promedio, pero ¿es un descubrimiento de que estos son precios cartelizados? Estamos descubriendo que las empresas trabajan, se entongan, para decirlo en términos así de la vereda, se entongan para presentarse a las licitaciones. ¿Es un secreto eso? No se nos escapa a nadie, ninguno de los que hacemos política, ninguno de los que hemos tenido un mínimo de experiencia en esto puede negar esto. El precio de mercado es el precio que se pone, por eso pensábamos en trabajar en conjunto con una alternativa. Que pasara por la municipalización. Y acá, el propio concejal Joao, cuando hablamos del precio, él mismo sacó la cuenta. Se adelantó a mí creo que hicimos juntos, pero fue el que propuso hacer la cuenta de cuánto saldría, y con números groseros. O sea, es más, me acuerdo la anécdota de si estoy dulce, vamos a ponerle más plata a cada rubro. Con los 170 millones de pesos, pagábamos toda la inversión inicial. Inversión, estamos hablando de la compra y contado de equipos. Se le pagaba al personal con los precios de sindicato de camioneros, con las cargas sociales, con los costos, digamos, el porcentaje correspondiente a los gastos operativos que presenta la ecuación económica financiera del Trébol en este contrato, que dan alrededor del 34% de global, y nos alcanzaba la plata. Entonces, cuando hablamos de precio son ganancias razonables frente a servicios más o menos razonables también. Sí, sí. Es decir, el precio está en función de eso, no lo que empresas cartelizadas le ponen a un contratante que es muy voluble, para decirlo de alguna manera, o cómplice, a contratar con este tipo de empresas. El servicio de recolección de basura, fundamentalmente en Gran Buenos Aires, es la gran caja política de los gobiernos locales. A ver si nos ponemos de acuerdo. Un minuto final porque hay 2 temas más para charlar hoy en el programa. Una sola cosita. Sí, vamos. Este pliego tiene municipalización. Hay una zona que está municipalizada. Quiero ver cómo funciona. Digo,
quiero ver cómo funciona. El concejal López dice 100% municipalizado. Yo quiero ver cómo funciona solo el 15% municipalizado. Después, dentro de un año, si quieres, discutimos sobre cómo está funcionando el servicio municipalizado y si se tuvo que privatizar o no. Digo, porque si estamos quejándonos, y creo que ahí coincidimos, de que este Estado municipal es ineficiente, de que la culpa de que la recolección de residuos no se produzca porque no hay control, digo, imagínense prestando el servicio por sí solo, con una inversión muy grande en primer momento, donde hay que implementar todo de nuevo, de cero. Digo, una cosa es una implementación en paralela, ¿sí? Y otra cosa es una implementación radical, ¿sí? La radical hubiese sido todo municipalizado, ¿sí? Se hizo una implementación paralela. Dentro de un año vamos a evaluar cómo es el servicio público, que tiene el 15%, y evaluaremos cómo es el otro servicio, para ver qué pasa. Gracias por No, estar. tengo que decir que la inversión inicial, y vos sabés, porque además, digamos, sos un economista, pero además estas cuestiones las manejás perfectamente. La inversión inicial no es la totalidad como sacamos nosotros la cuenta, porque todo se prorratea, los equipos, la planta de transferencia, todo con leasing. Todo con leasing, es decir, que lo podemos pagar a 10 años tranquilamente, es decir, no hay ningún inconveniente en este punto como para afrontar. Acá había una cuestión política que era la decisión de municipalizar o no, y respecto de esto, al momento de municipalizar vemos las bondades de la gestión. Por supuesto que puede funcionar mal, pero los 13, más de 20 años, desde 1992 que tenemos servicios municipalizados en Moreno, no se sabe cuál ha sido peor. Y el último, sin duda alguna, fue el que significó más daño económico para la población de Moreno. Una sola cosita. Sí, señor. ¿Cómo le decimos al empleado municipal que gana 2.300 pesos? ¿Sí? Que el servicio de recolección y el camionero va a ganar 15.000 para compararlo con el sueldo de Bueno, lo hacemos porque con eso se avanzó. Porque bueno, con eso se avanzó también. Sí, no. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Muy corto el espacio. Estaría bueno que venga alguien de frente para la victoria. Hay dos temas más. Bueno, a ver, no sé, Vigo, le voy a pedir las dos placas, que son numéricas. ¿Sí? Muy rápido. Las primeras dos. Antes de eso quiero decir que el Trébol arrancó su primer contrato. El pueblo de Moreno le pagó 6.100.000 pesos. Eso es lo que estaba presupuestado y terminó en 9. 202 la ¿No? Eso se acuerdan. Este año le vamos a pagar 170. Trate de hacer la cuenta si usted, con su sueldo, su vida y su laburo, pudo tener una ventaja de esta naturaleza, ¿no? Para entender cuál es aquello de la rentabilidad empresarial. Vamos a la primera placa, ¿ven? Bueno, el Trébol ganó la adjudicación de nuevos servicios por 6 años con esto. Es decir, la zona 1 son 5.220 cuadras. El valor por cuadra son 47 pesos con 37, valor anualizado 77 millones de pesos. La zona 2 son 6.344 cuadras, el mismo valor unitario que son 47 pesos con 37, por levantar la basura, 93 millones. En total son 170.909.444 pesos. Para este año no hay una redeterminación de precios, eso quedó establecido en la ordenanza, será a partir del 1 de enero del año 2015. Y la otra, para entender cómo era la historia esta de la cartelización de la basura, es que se presentó una empresa que se llama Cliva, ¿sí? Y Cliva, muy suelto de cuerpo, dijo, bueno, en total vamos a pasar un presupuesto de 214 millones, entonces dijo, Wes, ¿qué conviene? ¿Malo conocido o bueno por conocer? Sigue el Trébol, es decir, que aquello que expresé en este programa, antes de que llegara el Trébol a esta situación, es decir, antes del pliego, antes que los concejales, dije, está todo armado para el Trébol. Y bueno, efectivamente quedó armado para el Trébol. Lo que queda para nosotros, también los concejales, es saber cómo se controla esta historia. Porque lo que se le pagó al Trébol durante 13 años es muchísimo dinero que no fue volcado a cuestiones esenciales. Y el día que se haga esa cuenta real, nos daremos cuenta de cómo nos estafaron y en qué nos estafaron. Algo que todavía particularmente no he podido hacer. Rigurosamente, particularmente. López me hace seña, ahí está Bertoli, está... Sí, simplemente, como mencionó que yo propiciaba la prórroga de contrato para el Trébol, está acá, justamente hasta tanto se dé el nuevo servicio. Bueno. El nuevo servicio venía... Ahí hablamos de la responsabilidad. Exactamente. Bueno, pausa. Tenemos poco tiempo, pero el director sabrá entender. Ya venimos.
Bueno, de un tema como el que nos llevó gran parte del programa, a otro que no está instalado en los medios por una cuestión de los medios. Que después un medio pueda reproducir insistentemente un hecho en particular tiene que ver para las familias que son damnificadas como un reconocimiento del dolor y la angustia. Yo no puedo desconocer que a nivel nacional hay una puja desde hace años establecida en que los medios son el mensaje y son los que generan el daño. Pero después cuando bajamos eso al territorio, desde hace tiempo, por lo menos desde que trabajo aquí, he visto muchísimas historias cargadas de dolor, de injusticia, de angustia y de ausencia permanente. Estoy hablando de la muerte. Es algo que no hay forma de repararlo. Bueno, me acompaña Gisela, gracias por estar aquí. Hola. Y la señora Nélida. Nélida, te pido cuando hables que agarres el micrófono. Bueno, Gisela es la esposa de Pablo Mora. Y lo primero que quería hacerte la consulta es, porque sé que las autoridades de gobierno te recibieron, ¿sí? ¿Qué resultó? ¿Qué te dejó esa reunión? ¿Qué te otorgó algo la reunión? Como casi todas las cosas que recibo, lo que me dio fue mucha bronca. Mucha bronca. ¿Por Sí, qué? mucha impotencia porque siguen en ese enredo de que hacen, de que saben, de que piensan, de que ofrecen y son una y otra vez mentiras que están a la vista, que nunca se resuelve nada, que nunca se hace nada. El tema de la inseguridad no empezó hace una semana, no empezó hace un mes cuando lo mataron a Pablo, hay muchísimas otras muertes también, algunas resueltas, otras sin resolver. Y este tema se estaba pasando por alto desde hace muchos años, sin estadísticas de lo que está ocurriendo. Nadie habla de esto, como dice el gobierno, es una sensación, entonces nadie se hace cargo. Y lo único que escuché fueron palabras, cosas que se supone que hacen y que van a hacer, pero que los resultados obviamente no los vemos porque si no yo hoy no estaría hablando acá de mi marido muerto. Nélida Domínguez es la mamá de Pablo. Sí. La primera pregunta que le hice a Gisela cuando la encontré en la plaza, en la primera marcha, fue ¿cómo se arranca? Es decir, ¿cómo se sigue? Una forma que he visto en muchas familias que es más introspectiva, más el quedarse, el decir, bueno, por todo esto que decía Gisela, ¿para qué voy a pelear? Hay otras que deciden dar esa pelea, es decir, dar la pelea en forma permanente aun cuando el acompañamiento vaya variando, ¿no? ¿Vos cómo estás transitando esto de arrancar pidiendo que justicia, que es lo Justicia, que... lógicamente, justicia, que haya más seguridad. A Pablo ya no lo vamos a tener más, pero no queremos más Pablos, no queremos más familias destruidas y queremos que haya seguridad, que haya prevención. Si hubiera habido prevención, no estaríamos acá. Recién ahora sale Scioli a decir que empieza a reconocer de que hay seguridad. ¿Por qué no lo hizo antes? Esperó tantas muertes. Gente buena, gente trabajadora. Y lamentablemente ni siquiera esperó tantas muertes, esperó, o sea, digo que estamos en una época donde me parece que la gente se está levantando, no somos el Moreno la única marcha que se está haciendo, sino que en muchísimas localidades se está haciendo, y creo que fue eso lo que es, de donde surgió Para aplacar, vos considerás
Totalmente. esa movilización. O sea, ni siquiera las muertes hicieron que Scioli salga a hablar. El ruido de la gente hizo que Scioli salga a hablar. Porque si la gente no hubiera salido a la calle a reclamar por seguridad, seguiríamos viendo muertos todos los días en la televisión. Y los linchamientos, sobre todo, que fue a lo que más importancia le dieron, no a la gente inocente. Que tampoco estoy de acuerdo con los linchamientos, no me parece la forma de resolverlo. Pero como dije ya también en otro lugar, si yo hubiese tenido la posibilidad de defender a mi marido, seguramente hubiera matado a esa persona que con un arma lo apuntó y le disparó. Estamos en esa situación, si no nos defiende nadie, me parece que nos tenemos que defender nosotros. No es la primera vez que hago una nota con una familia destrozada, pero con intenciones de decir, poner un límite. Lamentablemente no es la última nota que voy a hacer así. Y es angustiante que sea así, pero bueno, es la realidad en la que vivimos, Es la triste ¿verdad? realidad. ¿Qué crees que cambió? ¿Cambió algo en la vida de ustedes? Por cierto, pero esto que señalaba Gisela, y creo que vos también, lo contextual, es decir, el barrio es inseguro, ¿qué sería lo seguro? ¿Qué medidas deberían adoptarse? Si es algo que ustedes lo pueden analizar a eso, si están en condiciones de hacerlo primero, ¿no? En primera medida creo que lo fundamental sería llamar al 911 y que te atienda alguien. Eso sería básico. Bueno, estamos hablando de lo básico. Algo básico, Elemental, imagínate sí. lo que... Que uno cree que está, ¿verdad? Pero bueno, no Es que está. tendría que estar, porque vos te cansás de llamar y nadie atiende. Yo quisiera ver prevención, quiero ver patrullas, quiero ver policías, que no estén jugando con los videitos, sino que estén mirando lo que pasa alrededor. Porque vos los observás y están de 3, de 4, de 5 y están con el celular en la mano. No están prestando atención a lo que está sucediendo alrededor y hay demasiada violencia, demasiado. Bueno, son como dos planos, ¿verdad? Esto a modo interpretativo. Primero, la prevención, pero va al mismo tiempo y debería correr un avance en lo que es la causa. En situaciones así pasó con Nicolás Castillo, este pibe que mataron en el centro de Moreno. Sí, vecino nuestro también. Era muy difícil que se presentaran a declarar a aquellos que fueron testigos del hecho, ¿verdad? Bueno, se logró y ahora próximamente habrá una instancia de juicio oral y veremos qué sucede, si efectivamente los que están detenidos son los responsables, porque también hay mucho de esto, debo decirle. ¿Qué pasó en el caso de Pablo? Es decir, ¿hay testigos presentados? ¿Se han presentado? ¿Qué ha ocurrido? Porque esto también es importante. Mira, eso también es una locura y es algo que me indigna, porque escucho y todo el tiempo viene gente, me dice, no, pero pedí tal cámara porque tal tipo a mí me dijo que él pasó por ahí y vio todo. Y si pasó por ahí y vio todo, en vez de contárselo al amigo, al vecino, ¿por qué no va a declarar? Este tipo, a ver, eso es lo que me molesta, la inconsciencia de la gente. Yo estoy buscando testigos, alguien que me pueda decir. Por suerte tenemos novedades, hay un detenido por lo de Pablo. Tenemos buenos testigos también. Sí, pero necesitamos testigos, más testigos. Sabemos que los hay, entonces pido nuevamente, por favor, esas personas que pasaron por ahí y que cuentan por todos lados que lo vieron, que se acerquen a mí. No les pido que vayan a la comisaría o que vayan a la fiscalía, que se acerquen a mí. Yo estoy en el Facebook, mi nombre es Gisela Reina, tengo un montón de gente, creamos una página que se llama Banderas Negras, que llamen acá, que hay busquen el formas. modo, ahora se puede comunicar uno. Y esta noticia de que hay un detenido, ¿a vos como mamá te tranquilizó? ¿Qué te otorga? ¿Qué te deja? La verdad, tengo tantas dudas, tantas... Yo les digo a ustedes algo, ¿ustedes tienen abogado? Sí. Bueno, la clave en todo esto, pero para cualquier familia, es tener un buen abogado. Sí. Es decir, que pueda decirle a Nélida y a Gisela, mire, la causa tiene esto, ¿no? Porque después es más lacerante el dolor cuando se llega a una instancia y no hay condena o esa persona no es la responsable del delito. Es muy doloroso porque se involucra una familia que no era responsable. Entonces es muy terrible lo que hay que vivir. Ustedes están viviendo algo terrible y deben tener, a ver... Por eso también me niego a alegrarme. Sé que lo tienen detenido, pero no quiero que mañana digan no era. Y vos te quedás con eso de que estás otra vez en foja cero. Sí, por suerte creo que por cómo van las cosas y lo que sabemos es poco probable que eso suceda, pero
Que la persona detenida estuvo en el lugar de hecho. Insistimos con la búsqueda de testigos y aparte es uno, los autores fueron dos. Fueron dos. ¿Vos creés que hay otra forma de comunicarse con aquellos que le pueden decir a un vecino que vieron y que esa persona llegue a hablar con vos o con vos? Es decir, ¿por qué la intermediación? Si esa intermediación tiene que ver con el miedo a si voy a ver Yo qué no sucede. quiero intermediación, no quiero ni que vayan, lo repito, no quiero ni que vayan a la fiscalía, ni que vayan a la comisaría. No, que hablen con vos. Que hablen conmigo. No, a eso me refiero. No, Sí. yo no digo que vayan a la fiscalía. Estoy diciendo, si alguien dice que vio, pero le cuenta a una vecina de ustedes, ¿qué es lo que debería producirse? ¿Cuál es el mensaje de usted para esa persona? Yo Necesito creo que hables tendría conmigo. que hablar, claro, buscar a la madre, buscar a la esposa, Ajá. buscar el modo de comunicarse con nosotras. Entonces vienen directamente y con nosotros que vayan a donde tienen que ir a declarar. No, ustedes dos saben claramente que si viene una persona, además de decirle usted, tiene que ir a fiscalía. Claro, ¿No? es así. Entonces, ese paso también lo he visto que muchos dicen, Tienen ¿qué, miedo. ¿qué garantía tengo? Lo cual instala algo de decir, ¿en dónde estamos viviendo para que Es alguien... una garantía de ser un ser Claro. humano, nada más. Sí. Yo creo que el que Sí. vio y no se atreve a ir a declarar es tan... está ocultando... Se está O sea, vos transformando en ves que cómplice. matan a una persona inocente y no podés ir a atestiguar eso. Me parece inhumano también. Eso es lo que pido, que por favor seamos solidarios. Sí, no, sí. no Sí, te perder estoy el miedo. condenando a nada. No, claro, exactamente. Sí. Y también se tiene miedo de acudir a las marchas. La gente se compromete, te dice vamos a ir y después no van. Y lo estamos haciendo por todos, no por nosotros. Nosotros ya lo perdimos a Pablo. Pero queremos usarlo a Pablo, con esa vida perdida, a salvar a otros. Entonces que nos prevengamos y que sacudamos un poco la modorra que tiene los que nos tienen que cuidar. Ustedes antes de esta situación terrible, ¿participaban de marchas? Yo iba a la de Nicolás, iba a la de la otra chica de Paso del Rey, Tatiana. De Tatiana. Que la atropellaron. Y Nicolás porque Le vivía al atropelló un lado auto. también, Ah, claro. sí, sí. Siempre me solidaricé con todos, pero cuesta mucho concientizar a la gente. Hay otra realidad, sí, y me pongo en ese lugar también. Creo que uno no es totalmente consciente hasta que le pasa, eso es real. Sí, Porque siempre pensás que no te va a pasar, porque siempre pensás que te cuidás, que te protegés, que que a estás los- lejos de ese claro, mundo. Pero el mundo se te acerca por todos lados. Las marchas de los martes, la Sí. convocatoria al frente de la municipalidad, ¿se sostiene? Sí, Sí. se sostiene el martes 15 a las 19 horas, vamos a convocamos a todos. Estamos siendo últimamente los mismos de siempre y esperamos que se sumen más, por eso seguimos difundiendo y nos encontramos ahí con la idea de que cada uno pueda llevar algún elemento que haga ruido, que sienta que tiene que estar ahí y que sienta que lo hace presente. ¿Creen que esto también se podría hacer en el barrio? Que no necesariamente es una plaza, Mariano Moreno, San Martín, que tiene que ser en el barrio porque los conflictos están ahí, por supuesto en el centro de Moreno, pero en los barrios hay verdaderos conflictos. Sí. ¿No? Si es esto, me parece un viraje que tiene que haber en las manifestaciones, que en el lugar tiene que producirse ese cambio, es decir, un compromiso para generar la conciencia. Sí, Sí, me el parece. tema también es que cuesta la difusión y de repente... Sí, vos decís la plaza, Nos juntamos todos en la plaza sí, y sí. sabemos que estamos ahí. Por ejemplo, ayer yo iba caminando por el centro de Moreno y venía un grupo de gente haciendo una marcha. No entendía bien por qué era, porque pedían Un más colectivo, colectivos, qué sé yo. Entonces me paro, pregunto y bueno, me comentaron más o menos por qué era, que es un barrio al que no los colectivos no entran porque la violencia es muy grande, Sí. que los asaltan. Y digo, bueno, yo a veces invito a la gente a que se sume a la marcha. Digo, no es mi marcha, es la marcha de todos. Y si ellos necesitan, que de hecho Que estoy se segura unan que lo a necesitan, nosotros. que se unan y que nosotros también poder unirnos. O sea, esta no es nuestra marcha, no es la marcha por Pablo. Esta es una marcha para toda la sociedad. Y hoy estamos en Moreno. Si alguien viene y nos dice, vamos a juntarnos acá y vamos todos allá. O sea, eso es indiferente.
surgió esto porque Pero nos lo tenemos hicimos que defender entre nosotros. por lo que nos sucedía a nosotras, pero que no quede en que es nuestro caso. No, sí, Acá ya. está el caso de todos supuesto. y el miedo de todos. Nélida, te hago la última. ¿De qué manera te imaginás defendernos entre nosotros? ¿Qué representa defendernos entre nosotros? Y salir a protestar a la calle y que te escuchen todos, que te escuche la sociedad, que te escuchen las autoridades. Eso es defendernos, hacer que nos escuchen, porque parece que a nadie le interesa lo que nos está pasando a nosotros. Y que quedás aislado, bueno, ellos lo mataron, problema de ellos. Pero el problema es de todos. Y poder generar cambios también, me parece. Nosotros, aparte de las marchas, ahora también estamos haciendo como una organización vecinal, donde el martes nos juntamos por primera vez, lo hacemos en la catedral, nos prestaron un salón ahí y éramos muy pocos, hubo como un problema de información, con una confusión con respecto a lo de la marcha. Y que bueno, también están invitados a sumarse todas las personas que quieran. Martes en la catedral. Martes en la catedral, o sea, este martes es la marcha Sí. y el otro martes nos juntaríamos en la catedral. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, a por ustedes permitir que nos por el escuchen. espacio. No, por favor. Bueno, ellas no estaban, pero les voy a contar algo a Nélida y a Gisela y ustedes que están del otro lado. Ustedes saben que Scioli decretó la emergencia en materia de seguridad. Hoy hablaba con Juan Manuel Casolati, que es secretario de Ejecución Penal del Departamento Judicial de San Martín. E hizo un análisis profundo sobre lo que es una emergencia, ¿no? Entonces recordó que en el año 2001 era gobernador Solá y decretó una emergencia. Que en el año 2004 era gobernador, Rucauf en el 2001, Solá en el 2004 y ahora Scioli. Las emergencias, en el comparativo que hizo Casolati, son iguales. Es decir, las metas y objetivos son iguales. Y dijo algo que es realmente cierto, y no es para alarmarse, sino para comprender cómo es el dibujo y la mentira. Dijo, nos están vendiendo un chocolate en mal estado y un caramelo de inclusión que es pésimo. ¿Por qué? Porque lo único que se desprende de esa emergencia es que puede sortear los asientos contables. Es decir, puede hacer contrataciones directas y utilizar 600 millones de pesos de utilidad del VAPRO. Pero después las fiscalías descentralizadas, las alcaidías, los nuevos penales, todo aquello que aparece son metas, objetivos y hasta declaraciones políticas. Lo que están reclamando las familias es algo más inmediato que es peligroso, porque no hay nada que resuelva lo inmediato cuando son causas profundas. Y porque no hay planes de inclusión en la provincia de Buenos Aires, porque venimos de 17 días de paro, en donde la mayoría de los docentes que entrevisté me dijeron que las condiciones edilicias de las escuelas son lamentables. Entonces, ¿de qué inclusión hablamos si estamos refiriéndonos a lo básico? Si no hay centros de prevención de adicciones, si no hay hogares para tomar medidas de abrigo para aquellos chicos que son vulnerados en sus derechos, ¿de qué inclusión hablamos? Es decir, están tirando nafta a un fuego encendido. Y yo tengo la obligación de comentárselo a ustedes, porque no tengo el tiempo televisivo para puntualizar hoy cada una de las medidas que hacen una emergencia, que es mentirosa y falaz, pero construye en Gisela, en Nélida y a tantas personas la esperanza de algo que no es cierto. Y en el día de ayer en la Cámara de Diputados quedó expresado de que no es cierto, porque no se discutió la emergencia en la profundidad, sino en la posición política de saber que hay una carrera partidaria el año 2015. Entonces se está jugando con el dolor en un tema que no se resuelve con una ley ni con un decreto. Se resuelve con gente digna. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.